Iglesia bendecida, iglesia gozosa de Jesucristo, iglesia cristiana Pai. Muy buenos días, bienvenidos a esta reunión. Quiero invitarlo por favor a que tome su Biblia al libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5 del verso 8 al 14. Libro de Apocalipsis capítulo 5 verso 8 al 14 dice la palabra. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Padre, tú eres el que vive. Tú venciste hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hoy estás sentado en el trono y vives por siempre y para siempre. Señor, a ti sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Hoy, Señor, nuestro corazón se derrama en adoración y alabanza ante ti, y te decimos gracias. Gracias por lo que hiciste. Gracias porque tú eres nuestro refugio. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy nos ministrarás, Señor. Padre, quita todo distracción, pensamiento negativo, pereza espiritual, cansancio. Y disponemos nuestro corazón en esta hora para recibir de tu palabra y para tener este privilegio de alabarte y adorarte como iglesia, como tus hijos. Adora al Señor en esta hora. Adóralo en espíritu y en verdad, porque Él merece toda honra y toda gloria. Te adoramos, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Dios. Aleluya. Tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor, por llenarnos de gozo esta mañana con tu presencia en este lugar. Te bendecimos con nuestra mejor ofrenda, nuestra adoración para ti. Vivo por conocerte a ti, vivo por entregarme a ti. Mi deseo eres tú, mi Cristo.
eres mi amigo, eres mi amigo. Y tú estás conmigo, eres mi amigo, eres mi amigo. Conmigo tú me ayudas, me sostienes, eres todo para mí y en los tiempos de dolor me cuidas, me proteges, eres todo para mí. Señor, tú eres todo para mí, eres todo para mí, Señor. Eres todo para esta iglesia que te ama y sabe que cuenta contigo todo el tiempo, Señor. Sabemos que en ti tenemos a un amigo fiel y cada vez reconocemos más nuestra dependencia de ti en todo momento, Señor. Hoy te deseamos, te anhelamos, Señor. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti.
es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está y decimos: Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Nuestra alabanza al que en el trono está. Oh Señor, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Bien, familia,
Qué privilegio, de verdad, alabar al Señor. La palabra dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Él está con usted, Él vive en usted y en mí. Ahora vamos a tener un tiempo de intercesión poderoso. Escriba sus peticiones, declare con fe que es una realidad. Para Dios no hay nada imposible. Señor, gracias, Padre de la gloria. Hoy venimos a ti, Señor. Mira la carga de mis hermanos. Mira la lucha, el momento que están viviendo muchas familias, Señor. Tú conoces qué es lo que necesitamos. Tu palabra dice que tú suplirás cada una de nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy declaramos abundancia, Señor, puertas abiertas de empleo, Señor de la gloria, incremento financiero. Padre, toda quiebra económica, estancamiento, Señor, toda zozobra e incertidumbre en los hogares de mis hermanos, en las finanzas, está siendo destruida ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, declaramos lo que dice tu palabra, Señor, que tú siendo rico te hiciste pobre y con tu pobreza nosotros fuimos enriquecidos. Declare conmigo, vienen los recursos del norte, del sur, del oriente y del occidente ahora mismo a mi billetera, a mis cuentas, a mi empresa, a las finanzas, Señor. Declaro que mi nevera está llena, que mi alacena está llena, que hay provisión porque tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Oramos también por toda enfermedad, contagio, infección, todo diagnóstico en los últimos días y semanas, Señor, para un familiar nuestro, para nosotros, está siendo quebrantado. Declaro que la enfermedad desaparece. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús que hay sanidad, porque tú, Espíritu Santo, en esta hora estás tocando esos órganos, Señor, enfermos, y declaro que vuelven a su estado original, porque la sangre preciosa de Jesucristo está siendo vertida en esa enfermedad y desaparece ahora. Declárese sano. Diga conmigo, soy sano en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Jesucristo hace 2000 años fui sano. También oramos, Señor, por toda destrucción familiar, por todo intento de divorcio, rebeldía en los jóvenes, Señor, toda separación a ti, Dios de la gloria. Tu palabra dice, Señor, que tú nos quisiste reunir como la gallina reúne los polluelos. Señor, somos tus hijos, y declare conmigo, papá y mamá, mis hijos no son para la vergüenza, mis hijos no son para la maldición, mis hijos son herencia bendita del Señor. Padre, gracias porque tú bendices a nuestra familia y todo mal pensamiento está siendo destruido porque tú renuevas nuestra mente. Hoy pensamos tus pensamientos y tus pensamientos son de bendición, de paz, de armonía, de abundancia. Te damos gracias, Señor, por cada petición que tú has contestado en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, qué privilegio, dele gracias al Señor porque cada petición ya fue contestada. Recuerde que este miércoles nos vemos a las 7 en punto de la noche en la célula PAI en casa, transmisión por Facebook Live. Importante, replíquele el link a todos sus contactos, haga listas de difusión en sus redes sociales para que vean esta bendición de la palabra. Recuerde que en 8 días a las 7 en punto por este canal, Iglesia Cristiana PAI en YouTube, y a las 9 transmisión por Facebook Live, muy puntuales. También por la radio, que si quieres. Lo invito a que observe estos anuncios y después viene nuestro apóstol Enrique Torra con la poderosa palabra. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2:1-2. Oración e intercesión por Colombia. El poder del cristiano está en la oración. Este lunes festivo 14 de junio a las 7 de la mañana, en la sede principal de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, calle 17A, número 3361. Haga su inscripción al 744-2851, 304-664-5248. Dios habita en las alabanzas de su pueblo, su presencia es real. Dios
bueno, nuestro Padre, amoroso, misericordioso, compasivo, afluente. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él pasó por alto el tiempo de nuestra ignorancia, de nuestros pecados, de nuestras iniquidades, y nos envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, para que tomara el lugar nuestro en la cruz del Calvario, pagar el castigo que nosotros merecíamos por causa de nuestras iniquidades, de nuestras transgresiones, y de esa manera pudiésemos nosotros ser salvos de la ira venidera. Dios no solo nos perdonó, sino que también Él nos hizo sus hijos, nos engendró, nos ha dado su vida. Somos la nueva creación, somos hijos de Dios, redimidos, salvos, restaurados, pero también somos la morada del Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. ¡Qué maravilla! Nuestro Padre Dios es bueno. Él no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos los seres humanos procedan al arrepentimiento. Todo aquel que crea en el Señor Jesucristo es salvo. Salvo de la condenación eterna. Salvo de todas las aflicciones que vienen sobre el mundo. Salvo eternamente. Pero también que podamos disfrutar, los creyentes en Cristo, de la buena vida aquí en el mundo. Mientras estemos aquí podemos disfrutar de la buena vida. Pase lo que pase en el mundo, suceda lo que suceda a nuestro alrededor, tenemos la garantía de que Dios es nuestro guardador. Él nos guarda de todo mal. Él guarda nuestra salida, nuestra entrada. Mientras estemos aquí en la tierra, no padeceremos la calamidad o el sufrimiento terrible que está escrito en la palabra que vendrá sobre los moradores de la tierra. Jesucristo viene pronto. Está muy próxima su venida. Son pocos los años que faltan. Estamos escudriñando las Escrituras en estas semanas acerca de la escatología, de los acontecimientos finales. Hemos hablado de todo lo que el Señor nos habló acerca de los últimos tiempos, basados ahí en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, pero también hemos estado hablando acerca de las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con el fin de la historia humana, o con el fin de los tiempos, o también, como se conoce, con el fin del mundo. La Biblia lo contiene. El Señor nos dejó escrito todos estos acontecimientos. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Escudriñar las Escrituras acerca de la escatología o de los eventos finales o acontecimientos del fin del mundo no es con el ánimo de que estemos todos aterrorizados. La descripción que hace la Biblia es verdadera. Así es. Pero nosotros los cristianos tenemos la gran esperanza. ¿Cuál es la gran esperanza? De que seremos liberados o raptados o arrebatados antes que acontezcan todas estas cosas de la gran tribulación. Entonces, hemos hablado acerca de la semana 70, porque ya las semanas proféticas, 69 semanas ya se cumplieron desde la promulgación del decreto por parte del rey para que se reconstruyera Jerusalén 445 años antes de Cristo. Se contaron las 69 semanas a partir de esa fecha y terminaron en el año 30 después de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Así se cumplió esa parte de Daniel capítulo 9, versículo 27. Pero nos queda una semana. Hemos hablado de la pausa en el reloj profético. Es decir, la pausa ya lleva 2000 años. Falta una semana. Es la semana de la tribulación. Hemos dicho que esta semana está dividida en dos secciones. Primeros 3 años y medio, conocidos como la tribulación. Ese periodo, la semana 70, comienza con el pacto de paz entre un líder mundial y los judíos,
Comienza con la adoración de los judíos en el templo de Jerusalén o en el tercer templo. Es un periodo de tribulación, hambres, terremotos, pestes y cosas como las que la palabra del Señor dice que sucederán. Pero al terminar ese periodo de la tribulación, 3 años y medio, el Señor viene por su iglesia. Es decir, el Espíritu Santo levantará a los creyentes en Cristo. Es lo que conocemos en la Biblia como el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Ya les decía que el rapto de la iglesia no debe confundirse con la segunda venida de Cristo. Porque cuando sea el rapto de la iglesia, el Señor vendrá y nosotros lo recibiremos en las nubes. Nos encontraremos con Él en el aire, en las nubes. Él no vendrá a la tierra físicamente, sino que lo recibiremos en las nubes. El Espíritu Santo nos levantará. ¡Qué glorioso! Y estaremos con el Señor para siempre. Los muertos en Cristo, todos los creyentes en Cristo, los que han muerto desde hace 2000 años, todos los muertos en Cristo, los cuerpos de los muertos en Cristo resucitarán primero, serán transformados. Yo les decía, cuando hablamos del rapto, de que quien resucita es el cuerpo y no es el espíritu, porque los espíritus de los que estamos en Cristo, una vez recibida la vida y estando con Él, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Pero los muertos, los cuerpos de los muertos resucitarán y se levantarán de las tumbas. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos serán transformados y saldremos a recibir al Señor en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. ¡Qué glorioso momento! Con ese acontecimiento termina la primera parte de la tribulación, 3 años y medio. Y ahí es donde se da la abominación desoladora. La abominación desoladora. Aquel personaje que hizo el pacto de paz, ese líder carismático mundial que hizo el pacto de paz con los judíos, ahora él se levantará y profanará el templo, prohibirá la adoración a Dios en el templo, se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios y exigirá la adoración de todos los seres humanos. Eso es lo que el anticristo hará, y es ahí con la con la profanación del templo o la abominación desoladora de la que habló el Señor Jesucristo en Mateo 24:15, cuando el anticristo comenzará ahora sí su manifestación. Él es el artífice de la final embestida violenta contra el Señor Jesucristo y contra todos los santos. Esto sucederá una vez la iglesia haya sido raptada. Hay algo que lo detiene. Bueno, a partir de ahí comienza entonces en su pleno ejercicio el anticristo. Conozcamos este periodo de la gran tribulación como la época del anticristo. La Biblia dice acerca de esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Se está refiriendo al personaje, al anticristo. Y se manifieste el hombre de pecado. Nadie os engañe en ninguna manera. Bueno, el capítulo 2 de Tesalonicenses se está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo, la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero hay señales que deben cumplirse antes que el Señor venga. Una señal es esta, la apostasía. Otra señal es la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se hace pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Estamos hablando del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10, dice el apóstol Juan en la visión: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Bueno, la Biblia entonces nos habla de la venida del anticristo, el artífice de esa violenta embestida contra el Señor Jesucristo y todo lo que tenga relación con Dios, el pueblo de Dios, los judíos. Ahora, ¿cómo se llama este personaje en la Biblia? Tiene varios nombres. Se le conoce con el nombre de el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto está en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. También se le describe en la Biblia como una bestia. Apocalipsis 13:1. Ya lo leíamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. También se le conoce con el nombre de una bestia escarlata. Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. También en Apocalipsis 17:13 dice: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, los nombres
con los que se conoce a este personaje son el hijo de perdición, el hombre de pecado, la bestia, bestia escarlata. Ese es el mismo personaje llamado Anticristo. Hay unas señales antes de que el Anticristo se manifieste. ¿Cuáles son las señales de la venida del Anticristo? Bueno, a diferencia del arrebatamiento de la iglesia, la venida del Anticristo no será sin advertencia. Cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, no hay advertencia. Bueno, tenemos algunas pautas de las que ya hemos hablado, las señales. Pero, a diferencia del rapto de la iglesia, la venida del Anticristo no será sin advertencia. Varias señales indicarán su venida y aparición. Por lo menos 3 acontecimientos deben ocurrir antes que aparezca el Anticristo sobre la tierra. Por lo menos 3 acontecimientos. Rápidamente miremos lo que la Biblia habla al respecto. El primer acontecimiento tiene que ver con el misterio de la iniquidad. Misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra: porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de iniquidad ya está obrando en el mundo y se ha de intensificar, es decir, aumentará hasta que llegue su clímax en el desacato de las normas y los mandamientos de Dios escritos en la Biblia. Tal vez ustedes han notado que en los últimos años, la tendencia global ha sido esa: el desacato a las normas. Las naciones están legislando. Todo aquello que se consagró en las constituciones y que tenían que ver o relación con principios espirituales, morales, que están escritos en la Biblia, hoy día las reformas constitucionales en un gran número de naciones, esas reformas llegan o van o tienen la tendencia de modificar esas normas y llevar la constitución de esos países en una orientación totalmente opuesta a los principios de la palabra. Bueno, no estamos ahora en el tiempo para hablar de los detalles, pero el misterio de iniquidad, o sea, cómo intensifica o se está intensificando o aumentando el misterio de iniquidad en lo que respecta al desacato de las normas y los mandamientos de Dios. Esto cada día lo estamos viendo mucho más intenso, se está incrementando. Debido a un espíritu prevaleciente de pecado, la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la intensificación, el incremento prevaleciente del pecado. Hoy muchos creyentes consideran que ya no es pecado lo que la Biblia dice que es pecado, que todo está permitido. El amor de muchos se enfriará. Amor a la palabra, respeto y amor a sus semejantes. Esto tiene que ver con el misterio de iniquidad. Pero en estos tiempos habrá un remanente, la iglesia, muchos cristianos que se mantendrán fieles a la fe, a la palabra revelada, al Nuevo Testamento, y esa es la iglesia. Claro, cabe
a notar de que hay muchos creyentes hoy que están apostatando de la fe. Sus mentes están confundidas. El progresismo, en su furor como lo estamos viendo hoy, y la tendencia es totalmente opuesta a los principios bíblicos. Muchos creyentes son tan afines con esos principios filosóficos y políticas que no son otra cosa sino lo que está en contravía a los principios de la palabra de Dios. La Biblia dice en Mateo 24:13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Eso se refiere a mantenerse firme en la fe, leal a la fe, a la palabra de Dios y apartado del mal. La segunda señal de la venida del anticristo tiene que ver con la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué es la apostasía? La palabra apostasía significa partida o caída o abandono. En los últimos días, como dije antes, muchos creyentes abandonarán la fe. Se apartarán de la fe, de las verdades bíblicas. Caerán en una deprimente condición moral, espiritual y doctrinal. Al pecado ya no lo considerarán como pecado, como una ofensa a Dios, sino como algo permitido por cuanto las leyes lo permiten. Y se coloca el pensamiento, la filosofía y las tendencias sociales por encima de la palabra de Dios. Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrina de demonios. Mire lo que dice la palabra, doctrina de demonios. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. La tercera señal de la venida del anticristo es que será quitado de en medio quien al presente lo detiene. Entonces, número 1, ministerio de iniquidad. Número 2, la apostasía. Y número 3, que será quitado quien detiene en este momento la manifestación del anticristo. A eso ya nos hemos referido. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Qué es lo que ha detenido que comience el día del Señor? Es decir, ¿quién es el que será quitado de en medio? El Espíritu Santo, la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. ¿Quién al presente lo detiene? Es el Espíritu Santo. Él es el único que detiene el poder, que tiene el poder para detener el mal. Desde que el Espíritu Santo fue enviado para morar en la iglesia, el Espíritu Santo y la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, somos los que estamos deteniendo actualmente la manifestación del inicuo, de Satanás, y deteniendo el mal.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahora, esto no significa que el Espíritu Santo va a desaparecer del mundo. No, aquí se refiere a que Él cesará su influencia restrictiva de la iniquidad. Lo que está haciendo actualmente, hay una influencia del Espíritu Santo en el mundo restringiendo la manifestación de la iniquidad y la manifestación del inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Es decir, es el Espíritu Santo y la iglesia lo que estamos restringiendo en el mundo, la manifestación del anticristo. Pero una vez la iglesia sea raptada, sea quitada, sean quitadas todas las limitaciones contra el pecado, comenzará la rebelión inspirada por Satanás. El quitar de en medio al Espíritu Santo, el inicuo puede entrar en escena. El ministerio del Espíritu Santo de restricción del pecado se efectúa, como dije antes, por medio de nosotros los creyentes. La partida del Espíritu Santo indica el arrebatamiento de la iglesia, cuando seamos levantados para estar con el Señor por siempre. Es decir, en ese momento el enemigo ya no tendrá ninguna restricción para manifestarse plenamente y establecer su dominio sobre todo el mundo. El retorno de Cristo para reunirse con la iglesia y liberarla de la ira venidera. Ese será el momento de la partida del Espíritu Santo y la iglesia y la cesación de las restricciones al pecado. Pero el Señor viene por nosotros como iglesia para que seamos liberados de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, entonces, las señales de la venida del anticristo. 1, el misterio de iniquidad, que ya está en acción. Ya está en acción y se está incrementando. 2, la apostasía. Muchos creyentes apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Es decir, serán engañados. Oirán doctrina de demonios. Abandonarán los mandamientos de la palabra de Dios, los principios, las normas de la palabra. Eso tiene que ver con la apostasía. Y número 3, la iglesia será raptada. Estas 3 cosas deben darse antes de que el hombre de pecado o el anticristo se manifieste plenamente. ¿Cuáles son las actividades del anticristo? Rápidamente. Al comenzar el día del Señor o la gran tribulación, se manifestará este gobernante mundial que hará un pacto con Israel 7 años antes del fin del mundo. Recuerden Daniel capítulo 9 versículo 27. Ahora, la verdadera identificación de este personaje será confirmada 3 años y medio después que rompa su pacto con Israel. El pacto con Israel lo va a romper. A partir de ahí se confirmará a este personaje, el engendro mismo de Satanás. En ese momento, cuando él rompe el pacto, este gobernante mundial se declarará a sí mismo como Dios, profanará el templo de Jerusalén, prohibirá el culto a Dios y causará la desolación en la tierra de Israel, en la tierra de Palestina. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 y 9. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La manifestación del inicuo del anticristo. Ahora,
el anticristo afirmará que es Dios. Él afirmará, yo soy Dios, y perseguirá severamente a los que permanezcan fieles al Señor, a Dios. El anticristo va a exigir adoración de todo el mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 18. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de hombre, y su número es 666. De esto vamos a hablar la próxima semana. La próxima semana hablaremos de las bodas del Cordero, de la marca de la bestia y del Armagedón. De estos tres temas hablaremos la próxima semana. Pero aquí habla de que la bestia marcará a toda la humanidad, y quien no tenga la marca de la bestia ni podrá comprar ni vender, pero también exigirá de todo el mundo la adoración. Ahora, el inicuo o el anticristo demostrará mediante el poder de Satanás grandes prodigios, maravillas, milagros para propagar el error. Esto será lo que confunde a la humanidad cuando vean los milagros, los prodigios. Se refiere a milagros sobrenaturales, genuinos, que engañan a las personas para que acepten la mentira. Es posible que esas demostraciones milagrosas las vea todo el mundo en directo a través de televisión y toda la tecnología que hoy tenemos. Millones y millones serán impresionados y engañados y persuadidos por ese aparente caudillo carismático, porque ellos no tienen un compromiso con Dios. Entonces serán engañados e irán en pos doblegando sus voluntades, sus mentes delante de ese personaje llamado el anticristo. Porque hay un espíritu de error. Dice la Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron de la injusticia. Estos son algunos puntos de las actividades de Satanás a través del anticristo aquí en la tierra en el periodo de la gran tribulación. El periodo de la gran tribulación, 3 años y medio, en que el anticristo se manifestará sin ninguna restricción, no hay nada que lo detenga. Será el periodo de la gran tribulación, angustia e incluso dolor para toda la humanidad. Durante este periodo, la iglesia del Señor ya ha sido arrebatada para estar con el Señor para siempre. Les recuerdo, 1 de Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre o para siempre. Estaremos siempre con el Señor. ¡Qué gran esperanza! Los tiempos que vienen son difíciles. Aflicciones, angustias, tribulación. Pero nosotros, como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, tenemos la gran esperanza. No padeceremos la gran tribulación. Estaremos con el Señor para siempre. Por siempre con Él. Dele gracias a Dios. Si hay alguien que aún no está seguro de su salvación, acepte a Cristo. No le estoy hablando de religiones. Solo hay un Salvador. Es Jesucristo el Señor. Él es el único. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos,
sino Jesucristo. Usted no tiene por qué padecer la ira venidera. No tiene por qué sufrir. No tiene por qué pasar por esta tremenda hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre para salvarnos. Por la fe en Él tenemos vida, salvación. Dios nos ama. Dios no quiere que ustedes y yo pasemos por esta hora terrible que vendrá sobre el mundo. Dios quiere que ustedes y yo disfrutemos de lo mejor y de la eternidad con Él. No tenemos que pagar nada, solamente creer en el Señor Jesús. No tenemos que hacer penitencias o cualquier otro sacrificio, no, solo creer en el Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, esto que estamos estudiando de la palabra acerca de la escatología o los acontecimientos finales es para que su fe y mi fe se afiance, pero a la vez para que miremos la responsabilidad, observemos la responsabilidad y acatemos el mandato de Dios de llevar su palabra, llevar el evangelio a todo el mundo. Más que nunca, hoy tenemos que apurarnos, apresurarnos a llevar la palabra. Oremos por la salvación de las almas. Testifiquémosle a la gente acerca del amor de Dios, pero también apoyemos la obra con nuestros recursos, la obra misionera. Vayamos al campo de las misiones. Llevemos al mundo un mensaje de paz, de salvación, porque es la expresión del amor de Dios para todos. Si usted aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora. Te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario y en tu resurrección. Creo en tu señorío. Perdóname, Señor, por la incredulidad. Te entrego mi vida. Te acepto en mi corazón como mi único Señor y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias. Ven a mi corazón. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Aquí estoy delante de ti. Gracias, Padre, por amarme, por salvarme y por darme tu vida. Quiero serte fiel de hoy en adelante. Gracias, Señor. Mantenga sus ojos cerrados. No sé si hay alguien que reconoce que tiene un amigo o un familiar que aún no es salvo. ¿Conoce a alguien que no es salvo de su familia, de sus más cercanos? ¿Por qué no ora por la salvación de esa persona? Diga al Espíritu Santo, háblale y úsame para llevar tu palabra, para compartir el evangelio con fulano, con esa persona que sé que necesita ser salvo. Padre, yo te pido por la salvación de las familias, de nuestras generaciones, nuestros familiares. Espíritu Santo, toca sus corazones y pon en nosotros la palabra y el denuedo para hablar del evangelio. Espíritu Santo, pon tus palabras en nuestros labios y convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Oro por la salvación de ellos. Padre, tu palabra dice que si creemos en ti, somos salvos, pero también nuestra casa se salva. Úsanos en este tiempo postrero, Señor. Al final de estos tiempos, úsanos, Dios mío, para llevar tu palabra a todo el mundo. Despierta, Señor, a la iglesia. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos. Oro por cada familia en esta hora y declaro que estos días que vienen son mejores que los que pasaron. Bendice, Señor, a las familias y suple cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria, porque tu voluntad es que todo vaya bien en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Dele gracias a Dios. Dígale, gracias, Señor, soy salvo, soy tu hijo. Gracias porque tu presencia está en mí. Los bendigo, gracias por su generosidad y que el Señor prospere la semilla que ustedes han plantado en la obra de Dios. Un abrazo, bendiciones.
El que es generoso prospera. El que da a otros, a sí mismo se enriquece. Proverbios 11:25. Ahora puede realizar sus donaciones en línea a través de transferencia bancaria a nombre de la Iglesia Cristiana Pai, NIT 900-002-292-8. Cuenta corriente Banco de Vivienda 047-396-999-3954. Cuenta de ahorros Bancolombia 237-391-664-54. Envíe el comprobante de la transacción al WhatsApp 304-664-5248. Iglesia Cristiana Pai.